Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas, a los hermanos colosenses. Mientras tanto, sobre todo los que estamos aquí en casa ahorita, tenemos un buen grupo aquí, quiero yo hacer una pregunta a ustedes y a los que están en línea a la vez, que lo piensen por un momento. Si alguna vez en la historia de tu corta vida, bueno, corta para unos cuantos, si alguna vez en la historia de tu vida tú has pensado en la diferencia entre las palabras preferencia y convicción. Piénsalo por un momento conmigo. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar en la diferencia entre la palabra preferencia y la palabra convicción? Ahora, cuando hablamos de preferencia, la misma palabra ya dice todo, ¿verdad? Preferencia no es nada más y nada menos que un sentimiento fuerte que tú tienes hacia algo que tú prefieres. Pero la preferencia no es algo que tú darías tu vida por ella. Que una persona dijera así, yo muero, yo doy mi vida por la preferencia. No, porque dependiendo de la situación, uno hace unos cuantos ajustes y puede cambiar de preferencia. Por ejemplo, algunos de ustedes que están aquí y aquellos que están mirándonos en las redes sociales pudieran decir, yo prefiero los vegetales que la carne asada. Los que viven en el sur de Brasil, los uruguayos y los argentinos no pueden decir esto. Esa gente es fanática por la carne, ¿verdad? Pero pudiera ser al revés. La persona que come vegetales, que le fascina vegetales, de vez en cuando hace unos ajustes y come un poquito de carne y viceversa. Algunos pudieran decir, yo prefiero las mascarillas que no usar mascarillas. Otros prefieren la iglesia online en la casa que la iglesia cara a cara. Otros dijeran, y podían decir, y unos están aquí, yo prefiero la iglesia cara a cara con la mascarilla, aunque no pueda abrazar ni tocar a esa persona, pero prefiero verla y estar ahí con ella. Otros pudieran decir, yo prefiero el básquetbol que el fútbol. Aunque hay personas que juegan básquetbol y saben algo de fútbol, pero prefiere. Otro día me encontré con un señor y hablando con él, él me dijo, yo prefiero pararme a las 4:30 de la mañana para hacer ejercicio que hacer ejercicio en la noche. Hay personas que prefieren hacer ejercicio en la noche que hacer ejercicio en la mañana. Pero si hace ajustes, cambia la preferencia. Es asunto de preferencia. Ahora, la convicción es muy diferente de la preferencia, porque la convicción es algo que tú estás dispuesto a dar tu propia vida por ella. La convicción tiene que ver con tus principios y valores, que uno dice, no puedo negociar jamás mis creencias y mis convicciones. Hay muchos hombres en la historia de la humanidad, en la Biblia hay muchos de ellos, que dieron sus vidas no por la preferencia, sino por la convicción, por pura convicción. Esteban, el primer mártir de la historia del cristianismo, en el libro de los Hechos, un joven todavía, estaba predicando el evangelio y por causa de predicar el evangelio, lo llevaron a una plaza en medio de la gente y las personas simple y sencillamente apedrearon a Esteban y murió apedreado. Mientras estaba muriendo ese hombre, ese joven, él oraba a Dios por las personas. No murió por preferencia, murió por causa de su convicción en las enseñanzas de Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, el famoso Pedro, cuando llega el final de su vida, Pedro está siendo juzgado por los gobernantes romanos y él hubiera simple y sencillamente negado su creencia y salvar su vida, pero Pedro fue hasta el fin y decidieron crucificar a Pedro. Pero Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor, y él pidió para que lo crucificaran cabeza abajo, y así fue. Pedro fue crucificado por sus convicciones
boca abajo. Murió así. Pudiéramos seguir hablando de muchos, como por ejemplo Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Después de haber sido juzgado, lo increíble que llevaron a Santiago al pináculo de un templo muy alto y lo arrojaron desde allá para que se muera. Se cayó. Y cuando los gobernantes se dieron cuenta que él no estaba muerto, agarraron unos garrotes y terminaron de matarlo. Él hubiera salvado su vida simple y sencillamente negando su fe, negando sus creencias acerca de Jesucristo. Las convicciones es algo en que los hombres y las mujeres están dispuestos a dar su vida por. Solo necesita estudiar la vida de Ruth, por ejemplo, la vida de María, la joven adolescente, y que hablar de Sara. Tú ves la vida de esas mujeres, como Esther, tú vas a encontrar que eran mujeres de mucha convicción. Tenían mucha convicción en todo lo que ellas hacían y creían. Eso es convicción. Uno de mis escritores y teólogos favoritos, que leí mucho acerca de él, sobre todo cuando estaba en el seminario, es un pastor que nació y vivió en Alemania llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, pudiéramos literalmente decir que es un pastor alemán. Porque es un pastor que nació en Alemania, un pastor alemán. No era un pastor brasileño ni colombiano, un pastor alemán. Dietrich Bonhoeffer vivió en la época de Hitler y fue un opositor de Hitler y de todo el movimiento que había. Un escritor, vino a los Estados Unidos, pasó un tiempo, estudió, regresó allá, y un hombre fascinante. Escribió un libro llamado Vida en Comunidad, que es uno de los libros que más me ha impactado, muy pequeñito, Vida en Comunidad, que es la vida del cristiano en vida en comunidad. Dice que Bonhoeffer vivía casi en las cuevas, escribiendo, huyendo, pero se oponía al sistema del nazismo. Finalmente lo persiguieron a él, lo llevaron a corte y decidieron ahorcar a Bonhoeffer. Hay una película acerca de él, tú lo vas a encontrar a él en medio de un grupo de personas, lo desnudaron, quitaron su ropa y estaba ahí la horca y él caminó hacia ella y murió por causa de sus convicciones. Aquellos que estaban cercanos a Bonhoeffer en los últimos días de su vida dijeron que estas fueron sus últimas palabras mientras él moría el 9 de abril de 1945. Según los testigos, las últimas palabras de él fueron estas: este es el fin. Hizo una pausa y dijo: para mí es el principio de la vida. Es decir, la muerte no termina con mi vida. A través de ella voy a empezar una nueva vida. 39 años de edad, hubiera simple y sencillamente preferido negar su fe en Jesucristo y salvar su vida. ¿Qué hablar de Martín Lutero, el grande padre de la Reforma protestante, siglo XVI? Junto con otros reformistas en aquel entonces, Lutero era un monje católico y se dedicó a estudiar la Biblia. Empezó a estudiar profundamente la Biblia, Lutero, y descubrió en la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y entonces todo lo que él venía aprendiendo de la iglesia tradicional del concilio romano, él se da cuenta que lo que la Biblia decía no era lo mismo que él estaba aprendiendo, que había un conflicto ahí. Lutero tuvo una experiencia con el Señor y él entonces empezó a profundizar aún más en la palabra de Dios. Y la palabra produjo mucha convicción en la vida de Lutero. Y empezó a oponerse al papado, a oponerse a las enseñanzas del concilio. Lutero fue perseguido, él con los demás reformadores del siglo XVI. Reforma protestante. Tan interesante lo que pasa con Lutero, que él decide escribir las tesis, las famosas 95 tesis de Martín Lutero. Las 95 tesis de Lutero, y fue y las clavó en el templo de la iglesia en Alemania, Wittenberg. Las 95 tesis para que todos pudieran ver. Y él estaba dispuesto a dar su vida, pero no iba a renunciar jamás las convicciones que él tenía acerca de la palabra de Dios. Esas fueron las palabras de Martín Lutero.
Cuando dice, a menos que esté convencido de las Escrituras, y la simple razón, no acepto, dice él, no acepto la autoridad papal de los concilios, porque se han contradicho en sí. Mi conciencia está cautiva. Qué frase increíble. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni me retrataré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni justo ni seguro. Dios me ayude, dice Martín Lutero. Esos hombres y mujeres de la historia no dieron sus vidas por preferencia, dieron sus vidas por convicción, por sus creencias. Y yo me pregunto, iglesia, ¿qué pasa con la iglesia del siglo XX? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Que vivimos mucho más por preferencia, por convicción. Es más, cuando tú hablas con un creyente acerca de convicciones e enseñanza acerca de Jesús, él mismo no tiene. ¿Cuántos cristianos de este momento en la historia estaríamos realmente dispuestos a ir hasta lo último y dar nuestras vidas por las enseñanzas de Jesús? Creo que podríamos contar en los dedos. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy día? Cuando Pablo escribe a los hermanos que están en Colosas, él está justamente escribiendo esto, porque él quería que los hermanos pudieran aprender y vivir con convicciones y no con preferencias. Los grupos religiosos se habían llegado a la ciudad y a las iglesias. Los hermanos estaban confundidos, como estudiamos la semana pasada acerca del gnosticismo, la mezcla de las doctrinas orientales y el judaísmo liberal, como vimos en la enseñanza de Pablo. Ese capítulo 2, cuando Pablo escribe ese capítulo 2 a los hermanos que están en esa ciudad, Pablo quiere que los hermanos aprendan que Jesús debe ser el centro de nuestras convicciones. Jesús debe ser el centro de nuestras convicciones. De esto yo quiero tomar el tiempo que tengo para compartir con ustedes 4 cositas acerca de que Jesús es el centro de nuestras convicciones. Y voy a empezar leyendo en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, en el versículo 2, que dice: quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en Laodicea. Laodicea era una otra ciudad cerca de Colosas. Y Pablo no había estado en Colosas, no conocía a los hermanos. Está escribiendo una carta a personas que él no conocía, pero sabía acerca de ellos, de su sufrimiento, de su lucha. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Ese es el objetivo. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. 2 palabras importantes. La riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así ustedes, mis hermanos, conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos los tesoros. Otra palabrita bonita para subrayar, pintar, rasguñar en tu Biblia, en tu nota: tesoro. La palabra tesoro, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en el espíritu. Quizás los hermanos que están online tomarían esto y se aprovecharía del momento, ¿no? Quizás no estoy con ustedes ahí en la iglesia físicamente, pero estoy con ustedes en espíritu. Yo no sé cómo es esto, pero ellos dirían esto. Y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Cuando Jesucristo es el centro de nuestras convicciones, la primera cosa que ocurre es esto: Jesús es tu tesoro. Jesús es tu tesoro. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando Jesucristo es el centro de nuestras convicciones, Jesús es tu tesoro.
En la verdad, todos nosotros atesoramos algo. Todos nosotros tenemos tesoros. Es más, yo creo personalmente, y eso no está escrito quizás en ninguna parte en la Biblia, pero yo creo, en mi propia experiencia, que todo ser humano que vive en el planeta llamado Tierra, tenemos dos cosas en común. Todos, hombres, mujeres, diferentes idiomas, diferentes nacionalidades, razas, todos tenemos dos cosas en común: un corazón y un tesoro. Todos tenemos un tesoro, todos tenemos un corazón. Los tesoros pueden ser diferentes dependiendo de la persona, pero todos tenemos un tesoro. Y un tesoro es todo aquello que tú invierte tu tiempo. ¿Me escuchaste? Invierte tu tiempo. Tu tesoro es todo aquello que es muy importante para ti. Lo proteges. Tu tesoro es algo que tú lo guardas. Para muchos de nosotros y de aquellos que nos están escuchando, tu tesoro puede ser tu dinero. Tu dinero. Para otros, tu tesoro puede ser el sexo, las relaciones interpersonales. Para mucha gente, su tesoro son sus adicciones. Y ahí tú puedes hacer la lista de cuál tú quieras. Porque las adicciones es algo que tú inviertes tiempo. Las adicciones tú inviertes dinero. Las adicciones tú las cuidas. Tú no quieres que nadie sepa acerca de él. Tú no quieres ser juzgado. Es tu adicción. Ese es tu tesoro. Tu tesoro puede ser tu carrera. Tu tesoro puede ser algo o alguien que tú dices: no puedo vivir sin esto. Y es interesante que Jesús dijo de una forma muy interesante en Mateo 6:21. No te lo tengo en la pantalla, pero me gustaría que tú tomaras nota de ese texto. En Mateo 6:21 Jesús dijo: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Escuchen lo que dijo Jesucristo, no el pastor da Silva, Jesucristo. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que Jesús está diciendo es que todos tenemos un tesoro y todos tenemos un corazón. Y donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, tu corazón va a estar a donde está tu tesoro. Puede ser una adicción, como le he dicho. Tu carrera, como te he dicho. Relaciones personales. Algo o alguien. Porque donde está tu tesoro, tu corazón va a estar ahí. Entonces tú lo guardas, tú lo proteges, tú lo quieres. Es lo más importante para ti y lo más importante para tu vida. Tu tesoro. Todos tenemos un tesoro. Todos tenemos un corazón. Pero cuando tú tienes a Jesús como tu tesoro, como el centro de tus convicciones, ese es el tesoro verdadero del cual el apóstol San Pablo habla aquí. ¿Sabe por qué? Porque tú anhelas ese tesoro. Cuando Jesús es el centro, tú anhelas pasar tiempo con Él. Cuando Jesús es el centro, es tu tesoro, tú anhelas descubrirlo y conocerlo aún más. Cuando Jesús es el centro de nuestras convicciones, Él es tu tesoro. Te pregunto y no tienes que alzar la mano, tampoco responder allá en las redes sociales. ¿Quién es tu tesoro? Quizás tú dirías: pastor da Silva, no sé todavía. Te voy a ayudar, sencillamente. ¿Quieres saber quién es tu tesoro? Mira dónde está tu corazón. Puede ser tu deporte, puede ser las relaciones, cosas, tú puedes enumerar. Si eso es lo que tú más gastas tu tiempo, invierte, es lo más importante para ti,
Ese es tu tesoro. Y ahí los cristianos dicen, oh, mi tesoro es Jesucristo, pero no pasa tiempo con Él. No lo conocen de verdad. Ni siquiera leen la Biblia, como hacen cualquier otra cosa, y dicen que Jesús, no es tu tesoro Jesucristo. Tu tesoro, tú vas a ver quién es tu tesoro cuando tú hagas un análisis y veas dónde está tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón de verdad? Ese es tu tesoro. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 6. Por eso, de manera que recibieron a Cristo, escucha lo que dice Pablo, así como ustedes recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él. Así como ustedes recibieron a Cristo como su Señor, vivan ahora en Él. ¿Cómo tenemos que vivir en Él? Dice el texto, arraigados, palabra importante para nosotros en ese día. Vivan arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está acuerdo con los principios de este mundo, que es el sistema que tú y yo vivimos. Cuando habla la palabra mundo, es el sistema de ese mundo, y no conforme a Cristo. Cuando Jesús es el centro de nuestras convicciones, no solamente es tu tesoro, pero Jesús te da, ¿sabe qué? Raíces. Fíjense qué palabra tan interesante, porque Pablo habla de esa palabra aquí. Él te da raíces. Primero Pablo dijo, hey, cuando tú lo recibes a Él como tu Señor y tu Salvador, tú eres plantado, tú eres una planta que está recién brotando. Ahora esta planta necesita crecer, crear raíces para transformarse en un árbol y poder producir frutos. Pablo está diciendo que la medida en que nosotros crecemos, se supone que debemos estar arraigados en Él, edificados, establecidos en Él. Y uno se pregunta, ¿qué será que quiso decir o lo que quiere decir Pablo aquí? Bueno, la palabra arraigados es una palabra poderosa, porque una persona que está arraigada en Cristo es una persona que tiene profundidad en Cristo. Una persona que está arraigada es una persona que tiene raíces, es una persona sólida. La persona arraigada es una persona que permanece en el Evangelio. El creyente que está arraigado es el creyente que, como él tiene raíz y permanece, él produce frutos. No hay cosa más triste aquí entre nosotros, ya que nadie nos está escuchando. Vamos a hablar en buena onda, ¿ok? Así como buenos cuates. No hay cosa más triste, y te digo de lo que estoy hablando porque yo sé lo que estoy hablando. Conozco a muchos cristianos, muchos hermanos de diferentes iglesias, pentecostal, bautista, presbiterianos, metodistas. Tengo muchos amigos pastores en esas iglesias. He estado en muchas de esas iglesias, tanto aquí en West Palm Beach como fuera de aquí, en otros países. Y una de las cosas más tristes, que más me entristece, es ver creyentes que no producen ningún fruto. Han pasado toda su vida en la iglesia y no producen frutos. Y uno se pregunta, ¿por qué? No puede producir frutos si no estás arraigado y si tú no tienes raíz. Por eso tú ves el cristiano que por cualquier cosita deja la iglesia, deja la Biblia y amenaza dejar a Dios y se va. Y uno dice, wow. Una de las cosas más tristes que he visto en mi caminar como creyente es la falta de madurez espiritual en la vida de los cristianos. Los cristianos en las iglesias tristemente son inmaduros.
não estão cimentados, não cresceram, aceitaram a Cristo e se quedaram com isso para o resto de sua vida. Conhece uns 3, 4 versículos da Bíblia e é suficiente. Por isso tu não vês creyentes com convicção, tu vês creyentes com preferência. Preferência. Pero em Cristo, Pablo está dizendo que em Cristo nós estamos arraigados e como consequência estamos firmes, como consequência crescemos e vêm as lutas, as pruebas, como diz o Salmo de número 1, e nós nos mantenemos aí porque a raiz é boa, a terra é boa e é Cristo que nos dá esta raiz para que podamos manter-nos. Isso é o que diz Pablo. Jesus é quem nos dá isto. Estamos estabelecidos, estamos arraigados, estamos llenos. Esse é Deus obrando em nós. Em terceiro lugar, quando Cristo é o centro de nossas convicções, Jesus te hace livre. ¿Me escuchaste? ¿Cuántos dizem amém a esto? Te hacen libre. Hey, ¿cómo te sientes en serio aquí entre nosotros? Okay? ¿Cómo te sientes quando tú, después de tanto esfuerzo y lucha y batalla, pagaste una deuda? Tenías una deuda, ya sea una tarjeta de crédito o la letra de tu carro que parece que nunca tiene fin, right? O el sueño de la casa, pagaste tu casa final, o el préstamo de los niños en la universidad, lo que sea. Vienes pagando essa deuda pouco a pouco, por la eternidade, os interesses. Finalmente pagaste a deuda. Que é o que tu sientes? Dígame, que é o que sientes? Como? Libertad. Que mais sientes? Paz. Alívio. Pero a pior coisa é pagar a deuda e logo meter-se em outra. E uno vai a Deus e diz: Senhor, ajuda-me. Eu creio que Deus diz: não te vou ajudar nunca mais. ¿Verdad? Quando paga a deuda, sentes alívio, se te vai lá, esse alívio que tanto necessitava, se te vai lá a angústia que não te deixava dormir. A deuda te esclavizava, agora tu eres uma pessoa livre. Lo que Pablo nos dice acá, en el versículo de número 13 al 16 del texto que tenemos acá, él dice: antes de recibir esta circuncisión, hablando de las prácticas de los judíos, escuchen lo que él dice: ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda o cancelar la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anulou essa deuda que nos era adversa, clavándola em la cruz. Lo que Pablo está dizendo aqui é que tú e eu estávamos endeudados com Deus por causa de nuestro pecado. Por el mismo pecado estávamos endeudados, porque a Bíblia diz que a paga del pecado é la muerte. Merecíamos morir, merecíamos ser crucificados em lugar de Jesucristo, pero Deus, que é rico em misericórdia, diz a Bíblia, que Ele nos amou primeiro, que aún sendo pecadores, Ele nos amou e Cristo deu sua vida por nós outros. Agora, o incrível de todo esto, que Jesus não só pagou por nosso pecado, sino que o registro de la deuda, aonde estava registrada toda nossa, o registro foi completamente cancelado. Ele pagou e a la vez cancelou. Isso é lindo, porque no capítulo 1 de nossa carta, Pablo estava falando que tu e eu estávamos em guerra com Deus, éramos inimigos de Deus. No capítulo 2 que estamos estudando, Pablo está dizendo: ustedes tinham uma deuda, agora ustedes estão livres, porque Ele ha perdonado seus pecados. E Ele expuso esto em la cruz del Calvário quando deu sua vida por nós outros. Por último, déjame decirte algo. Quando Jesucristo é o centro de nossas convicções, Jesus é tu
victoria. Tú puedes repetir conmigo, pero haciendo personal para ti. A la cuenta de 3, tú vas a decir: Jesús es mi victoria. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús es mi victoria. Hey, afloja un poquito tu mascarilla, por favor, que se oiga un poco. Tú jala hacia adelante y vamos a decir otra vez la cuenta de 3, que se oiga, ¿ok? A la 1, 2, 3. Jesús es mi victoria. Jesús es mi victoria. Cuando Cristo es el centro, Jesús es tu victoria, Jesús es mi victoria. Quiero leer contigo el versículo 15. Dice: desarmó a los poderes de las potestades a través de su muerte, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Fíjate esa expresioncita que hay ahí: desfile triunfal. ¿Qué quiere decir Pablo con esto, no? Palabra de soldado, como un buen soldado romano que él era. Desfile triunfal es lo que dice ahí. Cuando Jesús clavó nuestros pecados en la cruz, Él desarmó por completo al diablo y todos sus planes. Satanás, el acusador, con sus acusaciones, fueron desarmados en la cruz cuando Cristo murió por nosotros. Y ahí el versículo dice que Dios los exhibió, ahí dice, en un desfile triunfal. Déjame explicarte eso antes de orar contigo. Estamos en el mundo romano. Guerra, conquista, soldados. Pablo estaba en la ciudad de Roma, preso en una casa a domicilio, escribiendo a los hermanos que estaban en la ciudad de Colosas. Él nunca había estado allá. Y cuando Pablo escribe esas palabras y habla del desfile triunfal, ¿sabe a lo que él se refiere? ¿Sabe cuál es la comparación que él hace? Es que en aquella época, cuando un general romano iba a la guerra a pelearse para conquistar un otro país, escúchame bien, todo el ejército iba a aquel país. Había un general enfrente. Ese general era el que comandaba todos los soldados. Cuando llegaba a ese país y ellos conquistaban al enemigo, ellos traían desde ese país los prisioneros. Si habían reyes y reinas, traían los reyes y reinas como prisioneros. Si había oro, mucho oro, traían todos los oros para Roma. Y ahí entonces había un día especial a donde todo el pueblo se reunía en la calle para ver el desfile triunfal del general. ¿Sabe cómo era el desfile? En el desfile venía todos los hombres que fueron conquistados, ahora sin armas, encadenados, caminando. Las flotas, las naves, traían todo el oro. Todo lo que había en aquel país estaban expuestos. Luego entraba el rey, la reina, sin corona, conquistados. Porque el general, él desarmó por completo el enemigo y trajo en ese desfile triunfal absolutamente todo de la conquista para que pudieran ver. Después de todo esto entrar, ahí viene el general, todo el pueblo se para y grita en favor de ese general, porque eso solo pasaba una vez en la historia de un general. Pablo está diciendo que cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz por nosotros, murió, resucitó de entre los muertos, Él triunfó. ¿Sabe por qué? Él desarmó la muerte,
venceu a tumba, venceu a Satanás, e ele expuso en el desfile triunfal la victoria de Dios para todos los creyentes, para todos los hombres y mujeres que tienen convicción y creen en el Evangelio. Lo expuso. Uno de los hombres, o considerado un discípulo, un pastor, de los últimos que tuvo la oportunidad de conocer a uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, fue un hombre llamado Policarpo, primer siglo. Policarpo fue amigo de Juan. Policarpo tenía 86 años de edad. Y el gobierno romano decidió hacer con que los cristianos famosos de aquella época pudieran en público negar su fe en Jesucristo. Y empezaron a perseguir a todos los cristianos en aquel entonces. ¿Sabe qué hacía con ellos? Lo llevaba a una arena y lo entregaba a los leones para que lo comieran. Hacían antorchas humanas con familias enteras en las noches para eliminar el cristianismo. Y ahí entonces empezaron a perseguir a los cristianos famosos. ¿Sabe lo que dijeron a ellos? Ustedes tendrán que en público negar su fe en Jesucristo, y así ustedes van a salvar sus vidas. ¿Sabe qué pasó? Muchos creyentes que se decían seguidores de Jesús empezaron a negar a Jesús para no morir o en una arena, una antorcha, o ser comido por los leones. Cuando llegaron con Policarpo, el viejo Policarpo anciano de 86 años, le dijeron: tienes la oportunidad de seguir viviendo. Lo único que tú tienes que hacer es negar a Jesucristo. Negando a Jesucristo, tú estarás salvo. Esas fueron las palabras de Policarpo a los 86 años antes de su muerte. Los gobernantes dijeron a él: está bien, si no quieres negar tu fe y a las feras no tienes miedo, le dijeron a él, te vamos a quemar. Una vez más, Policarpo les contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe que la llama del juicio de Dios, que es preparado para el castigo y tormenta eterno de los impíos, dijo él. Pero, ¿por qué demoran? Dice el viejo anciano. Traigan las fieras, traigan el fuego, traigan lo que sea. Ninguna tormenta me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Y él concluye diciendo así: yo he servido a Jesucristo por 86 años. 86 años y no me ha hecho ningún malo. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Entonces tomaron a Policarpo, prepararon una hoguera y lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. Pero él nunca negó su fe. Es una foto muy antigua, pintada por alguien, para que usted tenga una idea de lo que pasó con el anciano de 86 años, que prefirió la muerte, prefirió mantener sus convicciones que negar a Jesucristo. ¿Cuáles son tus convicciones acerca de las enseñanzas de Jesucristo? ¿Será que tú estarías dispuesto a ir hasta lo último, pero jamás
negar a Jesucristo o vivir tus convicciones. Yo te voy a invitar que tú te pares con nosotros. Si tú estás allá en tu casa, haz lo mismo. Vamos a cantar esa canción. Y déjame decir algo a los que están aquí. Allá atrás, nosotros tenemos 2 cajas que están ahí. Muchos de ustedes vienen y preguntan, pastor, ¿cómo puedo ofrendar? ¿Cómo puedo diezmar? Usted tiene un sobre ahí en la silla, usted deja allá. La tarjeta que tiene, que se desprende, tiene petición de oración, coloque en la cajita antes de irte. Los que están mirándonos lo pueden hacer online. Mientras cantamos, pensemos por un momento. ¿Es Jesús nuestro verdadero tesoro? ¿Estaríamos dispuestos a ir hasta lo último por Él? ¿Tú eres un creyente de preferencias o de convicciones? Cuando cantemos, nosotros estaremos despedidos, pero antes quiero orar con ustedes. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga.